RCR 750 AM, porque lo bueno une. El siguiente programa de opinión contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. En este espacio se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Aquí se habla libertad. Hoy miércoles 17 de abril, Día del Nazareno Bendito. Después del programa voy a ir a visitar al Nazareno en la iglesia de Santa Teresa. Como siempre, estamos aquí en Aquí se habla libertad, acompañándoles en la dirección general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Zarcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César Arteaga y por aquí Víctor Maldonado, Rocío Guijarro y el Gabo Maldonado que nos acompaña también. Y que, bueno, cuando vengan los invitados, Gabo, si quieres hacerles alguna pregunta, porque hoy vamos a trabajar y a conversar sobre la importancia de la liturgia en Semana Santa, ¿no, Víctor? Así es, bueno, religión, ética y política. Libertad. Y por supuesto, libertad, con dos invitados de primer orden, el doctor Hugo Bravo y el excelentísimo rector de la Universidad Monte Ávila, Francisco Febres Cordero. Dos personas que tienen una inmensa capacidad de reflexión y de comunicación. Bueno, Rocío, pero ocurren cosas en esta línea. Hay una noticia noticia que por supuesto no es para celebrar. No es para celebrar porque no es para celebrar el que la corrupción haya ganado la batalla. Estamos hablando de la trágica noticia, el Alan García, socialdemócrata, expresidente de Perú 2 veces, que lamentablemente al recibir noticias de que llegaba a su casa la policía para detenerlo por orden de un tribunal, en relación con las averiguaciones del caso de Odebrecht, se disparó en la cabeza y está, hasta donde sabemos, grave, hospitalizado en uno de los hospitales de la ciudad de Lima. Ahora, el tema es el siguiente, Rocío. Allá que hay justicia, Estado de Derecho, tribunales autónomos, ya va 4 presidentes afectados y procesados. Sí. En Brasil, 2 presidentes afectados y procesados. En Ecuador, un presidente inmensamente poderoso, Rafael Correa, investigado, ¿no? En Panamá, en Colombia, en fin, digamos que, bueno, y por supuesto en Brasil. Sí, en Brasil, 3 presidentes procesados. Y todo pareciera indicar que la fuente, una de los puntos focales de esa gran corrupción en Venezuela, y aquí no termina de pasar nada al respecto. Pero bueno, en el resto de los países se toman en serio el combate contra la corrupción, cuando la corrupción es, por supuesto, en la política y a niveles tan altos, pues por supuesto se lucha y se combate. Alan García no quiso dar la cara. Tú me comentabas que había intentado pedir asilo en Uruguay, no se lo concedieron, y me imagino que también pidió en otros países que tampoco quisieron. La mano negra de esta gran empresa brasilera, cómo penetró los más recónditos espíritus de gente que estaba como muy fácil para caer en esas redes, ¿no? Cambió la política, Odebrecht, ¿no? Cambió la política latinoamericana, por los montos de los recursos malos y sucios involucrados, por la forma como extorsionó la política, por los mecanismos que intentó para darle para condicionar, o sea, para seguir siendo eso que nosotros comentábamos alguna vez, Rocío, que se ve muy bien en esa serie brasileña que se llama La Maquinaria. Sí, el mecanismo.
una maquinaria, un mecanismo que estaba perfectamente montado para tergiversar los objetivos de la política, para condicionar las metas de los países y para hacer de una empresa y sus aliados los grandes beneficiarios de todas las contrataciones. Contratos que en algunos casos, como el caso venezolano, no se transformaban en obras ni buenas, ni regulares, ni malas. Bueno, pero es que ¿cómo se llama? Uno puede salir a Caracas o al interior y ver todas esas obras inconclusas que tienen la firma de Odebrecht. Son solo carteles. Y el ¿cómo se llama? El sellito, porque Odebrecht acostumbra a poner como un sello de el nombre de su empresa, de su marca, y bueno, ahí está. Pues ahora, Rocío, para muestra un botón. La moraleja. Desde el punto de vista de las propuestas liberales, ¿cuáles son los anticuerpos y los mecanismos para que no haya corrupción? Así es, tiene que haber transparencia, es una de ellas, transparencia, rendición de cuentas, equilibrio de poderes, check and balances, seguridad jurídica, exacto, tribunales autónomos. Para que haya muchas empresas ofertando y bueno, y aquella que tenga todo un currículum de seriedad, de transparencia, pues, y que apueste y que ofrezca, pues a esas tendría la que habría que escoger, ¿no, Víctor? Bueno, entonces las economías... Esto fue sin nada de licitación. Las repúblicas no niegan la posibilidad de que haya corrupción, pero la combaten. Y la combaten intensamente. No tiene por qué llegarse a la circunstancia trágica del saqueo de un continente, sino que se construye Estado de Derecho, se construye división de poderes, se cuenta con un sistema judicial autónomo y con jueces dotados de integridad, jueces probos, se cuenta con una economía de mercado con muchísima competencia, y todo eso termina resultando el mejor anticuerpo contra la corrupción. La corrupción se ceba donde no hay rendición de cuentas, donde no hay transparencia, donde existe el compadrazgo, donde las licitaciones no son claras, donde los tribunales judiciales están sometidos a los intereses del gobierno, etcétera, y siempre termina mal, porque ¿quiénes pierden? Los países. ¿Cuántas cosas se ofrecieron en Venezuela que no se construyeron? ¿Cuántas obras se pagaron que no existen? ¿Cuánto necesita el país de eso en este momento? Y sin embargo, ni el dinero ni las obras. Bueno, lamentablemente, eso es lo que hay que reflexionar alrededor de una noticia trágica que uno no desea, y es que un servidor público termine tan cercado que prefiere, digamos, intentar acabar con su vida antes de rendir cuentas. Sí. Y bueno, y un gran aplauso al sistema judicial peruano. Un país como el nuestro, que ha pasado antes por la hiperinflación, al que le ha costado muchísimo esfuerzo estabilizar su democracia, que ha tenido que vivir esa terrible dictadura del siglo XXI que fue Fujimori, porque es que Fujimori era un régimen autoritario, Rocío, que no pasaba por una dictadura militar. Los militares estaban detrás, y entonces, bueno, un aplauso a un régimen, a un sistema judicial que, haciendo el esfuerzo, pues está tratando de garantizar que haya justicia y que, por supuesto, los gobernantes rindan cuentas. Sí, están llegando nuestros invitados, Víctor, Hugo Bravo, profesor de ética de la Universidad de Monte Ávila y el rector de esa casa de estudio tan querida, Francisco Febres Cordero. Los sentamos allí porque este micrófono que está aquí no está funcionando, así que y nos encantará oírlos muy bien y que nuestra audiencia los oiga muy bien. Bienvenidos a nuestro programa Aquí se habla libertad, que además es la radio que se ve, Radio Caracas Radio, porque estamos a través de rcr.tv, a través de Periscope y por las líneas telefónicas de Radio Caracas Radio, que tiene mucha audiencia, así que las personas que nos escuchan podrán hacerle también algunas preguntas y compartir pues
con nuestros invitados de hoy, Víctor. Así, mira, por RCR en el canal YouTube, bueno, muchísimos saludos a todos, agradecemos a los que están en este momento, pero vamos a comenzar a preguntarle a nuestros invitados. Gracias en primer lugar por haber venido, señor rector, el profesor Hugo Bravo, el que están aquí con nosotros. Bueno, decíamos antes de que ustedes llegaran, el que, bueno, venía muy a propósito de lo que queríamos comentar o debatir en el programa, esta noticia tan trágica de un expresidente acorralado por las evidencias de corrupción de Odebrecht, que, bueno, intenta cerrar su propio caso con un tiro en la sien. Él está hospitalizado en este momento, pero se plantea alrededor de toda esta trama de los últimos años como que dos versiones de la política, que además aquí en Venezuela han combatido duramente las redes sociales. Una versión de la política, bueno, en la política todo vale. Un Maquiavelo mal leído incluso. Todo vale y porque tú te molestas, el dinero que se usó fue para combatir, en fin, digamos, la política, medios y fines no valorados moralmente. Y hay otra que dice, no, todo lo contrario. En la política no todo tiene el mismo valor, porque tiene que estar mediado por la valoración ética de los medios y, por supuesto, de las finalidades que se persiguen. ¿Qué pueden ustedes opinar al respecto? Comenzamos por el rector. Buenos días y muchas gracias por la invitación y disculpen la tardanza que... No se preocupen. No. El cuento del tráfico no lo hagan. No, es que nos perdimos. Nos perdimos, Sí. más que nos perdimos, nos pasamos. Ok. De Bueno, la- pero de ya la están entrada. aquí. Cuando estaban en Caricó, dije, oye, pero qué raro, el paraíso que se hizo. Es que veníamos conversando además. Bueno, gracias por la invitación y también veníamos conversando sobre el caso de Alan García. Yo de verdad que estaba viendo las noticias antes de salir y me asombré del hecho y le estaba diciendo a Hugo que la figura de Alan García es una figura para la historia del Perú contradictoria, paradójica, su primero, su segundo periodo y ahora en esta situación lamentable, ¿no? Pero más allá de esos hechos, el planteamiento tuyo sobre la política. Efectivamente, si ves la política como un simple ejercicio del poder para satisfacer intereses particulares, no solamente particulares en cuanto a la persona, sino en cuanto a grupos políticos, a grupos de acción, pues bueno, es ese vale todo, como aquel vale todo, mutatis mutandi de que la política vale según los intereses del partido, y eso no es así, porque el ejercicio de la política o la política es una triple interacción entre la persona, por decirlo así, el cosmos y la polis. Y esa interacción viene dada en cuanto a los valores éticos para buscar el bien común y el bien de la persona. Y entonces, claro, no todo vale, porque ese ejercicio del poder viene mediado por unos valores. Y esos valores están directamente relacionados con la persona y con la sociedad. Entonces no vale nada. Si no, lo que empiezas a ejercer es una tiranía. Y por eso las sanciones, pues que tanto las personas como el marco jurídico tienen que poner, pues, porque si no la gente viviría feliz robando como nunca, ¿no? Bueno, yo no sé si ustedes son seguidores de la serie Juego de Tronos, ¿no? Pero y lo pongo de ejemplo. Yo no. Bueno, Rocío. Me van a matar. No, pero bueno, nada, les digo clarito, en una de las temporadas hay la mano durísima de una religión totalitaria, que creo que lo llaman los septones, ¿ok? Bueno, y entonces eso llega a ser de tal manera que impide al gobernante, para bien o para mal, hacer lo que debe ser. En algún momento es secuestrada la política por la religión. Y lo digo, no porque nosotros tengamos ese peligro, sino porque el septón se creía el intérprete del bien común.
Y como estamos hablando del bien común, yo quería preguntarle a Hugo Bravo, ¿cómo hacemos nosotros dentro de una lógica liberal, sin renunciar a la ética, para construir un bien común que no sea impuesto autoritariamente a la sociedad? Sí, bueno, muchísimas gracias por la invitación también, Víctor y Rocío. Gracias por la aclaratoria, Rocío, de que nos había sentado aquí, el micrófono no funcionaba, pensé que estábamos castigados por llegar tarde. No, mira, yo creo que lo primero que hay que tener claro cuál es la definición de bien común, ¿ok? Y la definición que a mí particularmente me gusta, como católico y creyente, es la que sale en el catecismo, ¿no? Que habla del conjunto de aquellas condiciones de la vida social que permiten a los grupos y cada uno de sus miembros conseguir más plena y fácilmente su propia perfección. Si nos ponemos de acuerdo que ese es el concepto de ¿cómo se llama? De bien común. De bien común, también tenemos que considerar que ese bien común es para el ser humano, ¿ok? Y el ser humano es un ente moral, y es un ente moral que consta de dignidad. La dignidad humana radica en su libre albedrío, y el libre albedrío proviene de sus facultades, vamos a decirlo así, que lo diferencian del resto de los seres vivientes, como las plantas y los animales, que son su voluntad y que son su inteligencia. La inteligencia para conocer y la voluntad para querer. Y esa voluntad bien ordenada y esa inteligencia bien ordenada es para procurar el bien, ¿ok? Si pensamos que el hombre tiene libertad, y eso es el elemento, digamos, fundamental de su dignidad, tú no le puedes imponer nada. Tú le puedes presentar las opciones y que él aprenda a reconocer lo que es bueno. Y desde ese punto de vista, digamos, una ética de libertad económica no contraviene para nada esto. Todo lo contrario. Porque lo que hace esta ética o esta visión, digamos, de la vida es proteger y promover la libertad versus los modelos colectivistas que la aplastan. ¿Ok? Entonces yo creo que no hay contradicción, no hay choque, todo lo contrario, lo que es una potenciación de lo que se supone que tiene que ser la libertad y lo que tiene que ser el bien común. Porque en libertad es donde el hombre puede desplegar sus conocimientos, su creatividad, lo que es propio del ser humano. ¿Ok? Yo te voy a pedir, Hugo, el que nos detengamos aquí, que me parece muy importante el hilo de la reflexión, pero estamos tan entretenidos con ustedes que se nos olvidó que hay un corte. Vamos al corte y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Nelson Mandela, el valiente no es el que siente miedo, sino el que vence ese temor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, y continuamos con Aquí se habla libertad, con nuestros invitados de hoy, el rector Francisco Febres Cordero de la Universidad Monte y el ingeniero Hugo Bravo, profesor de esa casa de estudio, y habíamos cortado a Hugo porque estaba haciendo una reflexión muy interesante. No, sí, Rocío, porque el tema del bien común y de la libertad. Estamos en Semana Santa. Hay dos cosas que a mí me parece importantísimo conversar con ustedes. El otro tema de la política es que la política se ha secularizado tanto hasta el punto de decir ya no necesitamos ni a Dios, ni ninguna convicción moral, ni nada de eso por el estilo. El hombre tiene capacidad de discernimiento como para resolver sus problemas. Por cierto, la lectura de hoy del libro de Isaías, capítulo 50, es muy lindo, es muy poético. Hemos estado leyendo Isaías estos días, ¿no? Obviamente, pero hoy el profeta de los grandes profetas dice: el mismo Señor que me ha dado una lengua de discípulo para que yo sepa reconfortar al fatigado con una palabra de aliento. Cada mañana Él despierta mi oído para que yo escuche como un discípulo. El Señor abrió mi oído y yo no me resistí ni me volví atrás. Y me llamaba la atención porque, insisto, de los grandes profetas, al pie
digamos, pendiente de lo que le pudiese plantear Dios para seguir adelante. Yo siento que parte del problema de la política en este momento es que la libertad malentendida, la búsqueda del bien común malentendido, da pie a casi cualquier cosa, el que se está discutiendo ahora en el mundo, a la pérdida del sentido común, el que hace que extremistas, feministas, por decir algo, o extremistas, el pro libertad, por decir otra, se toman el ruedo y causan muchísima confusión. ¿Cómo volver a los espacios del sentido común, rector? Buena pregunta. ¿Cómo volver a los espacios del sentido común? Mira, creo que tú tocas un tema muy interesante, que es la secularización del espacio público, en donde no solamente a Dios se le pone entre paréntesis, sino que se actúa como simplemente si Dios no existiera, como si fuera algo que no me incumbe. Ese es un tema importante. El tema de la secularización, pero te pongo dos temas más que pudieran servir para volver al sentido común, que es volver los ojos hacia el propio hombre, entender su condición antropológica, que nosotros aquí en Venezuela durante 20 años de totalitarismo se ha perdido esa concepción del hombre como un ser racional y libre. Y estudiar su esencia y entenderla para el ejercicio genuino de la política. Y el segundo elemento es el tema de entender la libertad y las libertades. Hay una libertad ontológica propia de la persona. Y desde esa libertad ontológica están las libertades económicas, las libertades políticas. Pero te lo coloco eso de la libertad ontológica y las libertades y el hombre, que es un tema que también a veces, que es el tema del derecho natural. Si tú planteas derecho natural, antropología, evitar el secularismo, la libertad, pues puedes tener una concepción integral de la política y evitar ese tema, la imposición totalitaria del bien común. Es que si hay una imposición totalitaria, no hay bien común. El bien común nace de la misma naturaleza y la misma esencia de la persona y del entendimiento de lo que es la sociedad y cuáles son los fines de la sociedad. Así es, y ese debate es muy interesante. Bueno, y me gustaría seguir con Hugo con el tema de la ética y la libertad y eso que tú estabas conversando previo, porque también hay una pregunta que yo tengo, pues a raíz del incendio de Notre Dame, de la iglesia de Nuestra Señora allá en París, la diferencia entre lo que es una obra de arte y lo que significa para la religión esa iglesia, ¿no? Porque, bueno, creo que la gente se dolía por lo que de obra de arte significa la Notre Dame. 1.600 millones de personas al año la visitan, etcétera, pero todo lo que tiene que ver con lo que significa la iglesia, que en donde se hace una ofrenda a la Virgen, a Nuestra Señora de París. Entonces también ese dilema me preocupa porque a veces siento que, bueno, que tiene que ver mucho más el arte en sí y no la religión como base. Es la misma explicación que teníamos el miércoles pasado, el lunes con el agua bendita, que sí, y además, que sí, que no. También me gustaría, porque ustedes a lo mejor saben más, tú, Francisco, porque yo soy muy seguidora de mitos y leyendas, y la leyenda artúrica a mí me gusta mucho, cómo llega la corona de espinas a esa iglesia. ¿Quién la lleva? Pues yo, de lo que yo sé, el cáliz, el Santo Grial, lo lleva José de Arimatea a Inglaterra, pero cómo llega la corona de espinas también, porque toda esa es la liturgia que discutíamos Víctor y yo sobre el tema de la religión y cómo nos atrapa y qué ha pasado con la religión, si se ha disminuido el carácter religioso en la libertad. O sea, Occidente puede sobrevivir sin su religión, sin su cultura, sin sus monumentos. Sin su liturgia. Esa es sin su liturgia. Hugo. Justamente hoy estaba leyendo un
parte de un discurso que hizo nuestro Papa emérito, ¿no? Benedicto XVI, en el Congreso Alemán en el 2011. Y me llamaba mucho la atención. Tienes que pegarte el micrófono. Me llamaba mucho la atención la referencia que él, referencia que él hacía respecto a lo que es Europa, ¿no? Entonces me permito leer brevemente porque Sí, creo que... Pero tienes que pegarte el Claro, micrófono. además Todo lo que Benedicto quieras pegado al XVI. micrófono. Ok, Súper admirado. Disculpe. Bueno, dice Benedicto XVI, ¿no? La cultura de Europa nació del encuentro entre Jerusalén, Atenas y Roma, del encuentro entre la fe en el Dios de Israel, la razón filosófica de los griegos y el pensamiento jurídico de Roma. Este triple encuentro configura la íntima identidad de Europa. Entonces, está claro, por lo menos para mí, o como lo veo, vamos a decirlo así, de lo que leo y de lo que logro percibir, de que mucha gente desconoce esta realidad y algunos la rechazan y le reniegan de ella. Entonces, eso obviamente no nos deja un piso común de entendimiento de lo que somos como seres humanos y como sociedad, de dónde venimos, a qué pertenecemos. Y eso lo conecto con el punto anterior que estaban haciendo del sentido común, que Chesterton decía que el sentido común es el menos común de los sentidos, justamente por eso. Pero la profundidad de esa paradoja que él plantea viene dado por la cosmovisión que tenemos los seres humanos. Que si no tenemos una cosmovisión que conecta con esta herencia de lo que es Occidente, es muy difícil que lo común sea realmente lo común, porque no partimos de una misma base, ¿ok? Dicho eso, volviendo acá al punto del incendio de la catedral, que al final del día tenemos dentro de lo triste y lamentable de la noticia, aparentemente fue un accidente, eso aparece que es una tesis, y eso de suyo, aunque terrible que haya ocurrido, es importante, me parece a mí, ¿no? Y dos, desde el punto de vista de la significación, más allá de la belleza, porque la belleza que está ahí es para honrar a la madre de Dios, ¿no? A nuestra madre, a la madre, habla también de lo que eran esas construcciones, de lo que eran los templos de Dios. Bueno, de la capacidad del hombre de trascender, que es otra característica. Dejamos esta idea y vamos a oír las noticias en la voz que enamora a Argenis Barreto. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Informe RCR presenta titulares. Argentina envió su primer cargamento de ayuda humanitaria a Venezuela, compuesto con toneladas de alimentos básicos y productos de higiene para afrontar la crisis que vive el país. José Félix Oleta, exministro de Sanidad y Asistencia Social, rechazó que se esté utilizando desde el oficialismo la entrada de esta ayuda humanitaria para su interés político. Para sus intereses y no para el beneficio de la población. Precisamente rompen ese principio de neutralidad, de no utilización de esa ayuda con fines proselitistas, con intereses partidistas, y se les olvida que precisamente la población está sufriendo y está afectada por esta grave carencia, la que está necesitada y la que requiere un respeto fundamental para entregar estos insumos de una manera efectiva. Feligreses de varios estados de Venezuela se reúnen en la Basílica de Santa Teresa para participar en la veneración y procesión del Nazareno de San Pablo, actividad tradicional del Miércoles Santo. En internacionales, el expresidente de Perú, Alan García, está en cirugía y en estado grave tras dispararse en la cabeza. El gobierno francés lanzará un concurso internacional de arquitectura para la reconstrucción de la aguja de la Catedral de Notre Dame de París, que se vino abajo en el incendio. Y en los deportes, el Manchester City y el Tottenham se juegan esta tarde la clasificación para las semifinales de la Liga de Campeones en el partido de vuelta de los cuartos de final que se disputará en el Etihad Stadium. 11:32, continúen con Aquí se habla libertad.
¿Te imaginas unos deliciosos y súper cremosos helados libres de azúcar, libres de lácteos, libres de huevos, libres de gluten, libres de culpas? Te lo tengo. Heladería Vegan Fruit lo hizo posible y aptos para todo tipo de personas. Los heladitos Vegan Fruit los encuentras en los mejores supermercados y tiendas de delicateces. Síguelos en las redes. @heladería Vegan Fruit. Amor vegano y cremoso. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Usted está escuchando Aquí se habla libertad con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Síganos en Twitter y Periscope @RCR750. La radio que se ve. Salvados en la Esperanza se llama una de las encíclicas de Benedicto XVI. De verdad que era uno de los papas más queridos y me acuerdo esa lucha contra la teología de la liberación que libró Benedicto XVI antes de ser papa. Pues. Bueno, pero estábamos conversando sobre Occidente, cultura, religión, monumentos, liturgia. Hoy miércoles santo. Y está por intervenir el queridísimo rector de la Universidad Monte Ávila. Este tema del incendio de Notre Dame es muy interesante, más allá de la consideración de las obras de arte que se perdieron y del patrimonio material innegable que se perdió. Y digo que es interesante quizás por dos cosas. Primero, llama la atención el shock con que la gente de París y el mundo entero siente un monumento religioso en un mundo o en una sociedad contemporánea secularizada. ¿Cómo interpreto yo eso? De que los valores espirituales y religiosos, aun cuando veladamente están perdidos, corren subterráneos por las personas y por las sociedades. Y también, mira, Notre Dame, yo escribía esta mañana o anoche un Twitter en donde decía de que es un desgarrón a la cristiandad y a Occidente, porque esta catedral se comenzó a construir en el año 1100, son 800 años de existencia, que reflejan efectivamente una cultura cristiana que vivifica a Occidente, y la belleza de las obras de arte de Occidente, el desarrollo de las ciencias, el desarrollo de las instituciones políticas y sociales beben de las fuentes del cristianismo, y de allí que sea tan duro que este monumento cristiano para venerar a la Virgen María duela y choque tanto, porque nos está golpeando los tuétanos mismos de nuestra forma de ser y de nuestro ser. Yo decía esta mañana también, porque leí también a una profesora de historia del arte que decía, bueno, no solamente es Notre Dame la que está en peligro, sino que muchos gobiernos le quitaron presupuestos a monumentos cristianos en toda Europa. Y yo decía, salvando las distancias, lógicamente, que eso nos ha pasado a nosotros, y nosotros aquí en Caracas, en estos 7 monumentos que se visitan el Jueves Santo, son unas joyas del arte colonial que están en estado de abandono. Y decía, salvando las distancias, nosotros pudiéramos tener nuestro Notre Dame, la tragedia de nuestro Notre Dame. Basta caminar a la Virgen de al monumento de Altagracia, las Mercedes, Santa Capilla, Catedral, San Francisco, y uno dice, caramba, esto en algún momento se puede venir abajo. Y creo que son notas que nos pueden ayudar a reflexionar de nuestro patrimonio cultural. Bueno, sí, en Europa, que es la cuna de Occidente, esta noticia hace ver, o si se quiere, oculta una tragedia, porque parece que en Francia 12 o 13 iglesias han sido vandalizadas, y eso es extraño.
en el centro de Europa Occidental que eso esté ocurriendo. Y nos da cuenta de un enfrentamiento civilizacional entre una población musulmana que va creciendo, que es muy fundamentalista, que no tolera y que no practica ni la tolerancia ni la convivencia entre religiones, o son ellos o nadie los que se tienen que plantear, y ese es un gran peligro para Occidente, la falsa condescendencia con las otras religiones, la levedad con la que se defienden además los signos propios, la apertura inmensa a cualquier otra cosa. Y bueno, si uno ve historia de las civilizaciones, las más débiles desaparecen. O sea, son aplastadas por aquellas que son más fuertes, y pueden ser más fuertes en términos de ciencia y tecnología, puede ser la fuerza bruta la que se imponga. Correcto. A mí me gustaría volver, Víctor, al planteamiento original que tú hacías de la manera de ver la política en el país, y después de haber hecho todas estas reflexiones. Y yo creo que hay unos pilares fundamentales de la sociedad que están resquebrajados y que tenemos que rescatar de alguna manera, porque también yo creo que esta reflexión tiene que llevarnos de qué hacer diferente o qué procurar, ¿no? Yo creo que de esos pilares que estamos hablando, el primero es el respeto a la persona humana y el ser humano individual y su dignidad, como hablábamos antes, ¿no? Que es lo que lo diferencia, esos proyectos vitales que tiene cada uno y cómo uno puede impulsarlos y ayudar a que se den hacia adelante. En el caso venezolano, podemos ver claramente que no se cumple y no se respeta. Y estamos hablando en pleno proceso de introducción de la ayuda humanitaria, que es un reconocimiento a la gran crisis que estamos viviendo como país. Entonces ahí ya tenemos uno de esos pilares que está socavados, que no está funcionando. El siguiente, muy conectado con la situación actual, es la institución de la familia. Cuando uno era pequeño aprendía que la familia era la célula fundamental de la sociedad. ¿Y cómo no va a ser si es donde uno aprende los valores, los principios, la solidaridad, el respeto, el cariño, el reconocimiento del otro, ¿no? Eso está socavado hoy por hoy. ¿Cuántos niños no viven solos porque los padres no pueden atenderlos, que están fuera del país, viven con los abuelos? Por no decir los que, inclusive hemos visto las familias que están desmembradas, que están en diferentes lugares del mundo, y esto es una sodía para que se puedan reunir. Y el tercero es un sistema justo y eficaz de Estado de Derecho y de gobierno. Claramente no existe. Es evidente, ¿no? Entonces esos pilares fundamentales hay que rescatarlos desde las primeras labores que tenemos que hacer. Y ahí en ese sentido, yo rechazo mucho la tesis o la posición que toman algunas personas diciendo que hay que ser realistas y las cosas son así y hay que vivir con eso. Yo creo que uno de los grandes temas que también tenemos que impulsar y desarrollar hacia el futuro es el liderazgo, que son las personas que modelan y hacen que las cosas cambien desde su propio ámbito hacia el exterior. Y en ese sentido también hacer un cambio importante en lo que es la política. La política no es puede ser una profesión visto positivamente, pero no es un negocio. La política es para servir al otro. Ahora, también el político tiene que vivir dignamente, de manera tal pues que se pueda, los mejores pretendan meterse en la política porque entienden que es una manera también de ser vida. No le está pidiendo a los políticos que se inmolen y vivan como miserables. Yo creo que eso no es algo de lo que hay que sentirse orgulloso. Yo creo todo lo contrario. Yo creo en la creación. Pero yo creo que hubo una conspiración contra todo eso. Una conspiración contra el político que tiene que ganar un ingreso que le permita servir bien y que además haya una captación positiva de los mejores, pero igual pasa con los profesores, igual pasa con los maestros, igual pasa con los policías. Nosotros por alguna razón invertimos. A los más útiles les pagamos peor y además les pagamos con la peor, o sea, los vemos mal además. Salvo el maestro, que siempre ha tenido en Venezuela una especial consideración, a los demás las críticas los destruye. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para comenzar a reevaluar la política, pero que no se convierta en un negocio? Por eso es que es tan preocupante el hecho de que, bueno, aquí todo vale, déjalo por mi cuenta. En las grandes críticas que se dieron aquí por Odebrecht, uno veía profesores universitarios, intelectuales, influencers, y dice, ay, pero ¿por qué tú te metes con eso? O sea, esa plata era para la oposición. No, plata sucia no es para la oposición ni para el país. Aparecieron en Suiza al final. Entonces, de nuevo, ¿cómo hacemos para restaurar la integridad como parte del atributo de la política?
y no el todo vale, no lo que yo llamo la erotización de la política. Se enamora de la persona, se le permite cualquier cosa y vamos nosotros como la gata loca, de tristeza en tristeza, o si se quieren de ladrillazo en ladrillazo. ¿Qué podemos hacer, rector? Mira, y perdona la referencia personal, cuando yo pasé a primer año de bachillerato, hace tiempo, había una materia que se llamaba Formación Moral y Cívica. Exacto. En esa materia, me acuerdo que nos mandaban a llevar, además del libro de texto, nos mandaban a llevar la Constitución Nacional y el Código Civil. En la Constitución Nacional estudiábamos las estructuras del Estado, los deberes, derechos y garantías. Y en el Código Civil estudiábamos toda la primera parte del Código Civil, que era la familia, y la familia como célula fundamental de la sociedad. Años después, cuando me gradué de abogado y me fui a trabajar a Maracaibo, me invitaron a dar clases en un colegio en Maracaibo, a dar formación moral y cívica. Y uno iba con cierto orgullo de abogado recién graduado a enseñarle valores cívicos a los muchachos de primer año. Creo que ese es uno de los elementos que hay que retomar, la educación en la ciudadanía, la educación en los valores cívicos. Y vuelvo a pedir perdón por la referencia personal. Estando yo quinceañero, yo esto siempre lo cuento, estando yo quinceañero me invitaron a una fiesta de 15 años típica. Y me fue a buscar a la fiesta a las 2, 3 de la mañana mi abuela. Y íbamos desde el sitio de la fiesta a mi casa, en la avenida Las Delicias de Maracay. Y a las 2 de la mañana nos paramos en un semáforo en rojo. Y nosotros los muchachos le dijimos a mi abuela, pero abuela, pasa. Y la respuesta de mi abuelo nunca se me olvidó y me dice, hay que ser cívico hasta las 2 de la mañana. Y eso a mí es de esas frases que le quedan a uno de muchacho. Hay que ser cívico hasta las 2 de la mañana. Bueno, eso era en esa época. Bueno, por eso te lo digo. Es necesario retornar a los valores cívicos. Totalmente. Y tener en la reconstrucción del país, en la reconstrucción nacional, el rescate de esos valores cívicos para ser ejercidos por ciudadanos libres. Uh-huh. Y en ese ejercicio de una ciudadanía libre es que viene la no imposición del bien común, porque el ciudadano libre busca desde su libertad favorecer esos principios que favorezcan el buen desarrollo y el progreso de la sociedad. Claro, y eso tiene un valor intrínseco que es la responsabilidad, pues. Pero vamos al corte primero. Lo que decía Víctor, y ya regresamos. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. ¿Eres pintor, escultor, tallas en madera o te dedicas a las artes plásticas? En Ávila Gallery recibimos tu obra y le damos el trato que te mereces. Estamos en el lobby del Hotel Ávila de San Bernardino. Síguenos por @AvilaGallery1 o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderna. Las tortas de esos cumpleaños y ocasiones especiales son de la pastelería del Corso y la pastelería Tartufo, de arequipe, de guanábana, marmoleada, las rellenas con crema y Nutella, la de trufas, casatina o la rosca de fresas con chocolate. ¡Uy, qué rico! Encárgalas aquí 0212-941-1971 o 239-5861. Del Corso y Tartufo, dos maravillosas pastelerías unidas por una misma tradición. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve.
Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad. Con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Y continuamos con Aquí se habla libertad y nuestros invitados, el rector Francisco Febres Cordero y el profesor Hugo Bravo. Pero como aquí tenemos también a Gabriel Maldonado, el hijo de Víctor, pero no por ello es que está aquí, sino como estudiante y como joven, y el rector estaba hablando de que el tema de educación cívica era fundamental cuando estudiábamos. Yo también recuerdo mucho, hasta el libro, me acuerdo que la portada era la firma del Acta de la Independencia de Educación Moral y Cívica. Y bueno, queríamos darle la palabra a él porque él dice que este tema es como muy solapado en los colegios, ¿no? Entonces cuéntanos, Gabo, brevemente una pregunta para los profesores aquí, como desde tu visión de lo que has recibido acerca del tema de la dignidad humana, además como fundamento duro de los derechos humanos, ¿no? Y la responsabilidad. Es que, escuchando al rector, me genera preocupación. Incluso lo estaba pensando y comentando ahorita con ustedes. El tema de ¿qué queda para el después? Nosotros, siendo una generación que nada más conoce este desastre que vivimos incluso dentro del tema de valores sociales y dentro de la familia, de que nada más conocemos el bueno, hay que resolver, y así sea de maneras no éticas, poco morales, hay que pagar por aquí, movernos por acá para tratar de resolver con familias totalmente dispersas por todo el mundo que a veces ni se conocen. ¿Qué queda para nosotros después? ¿Cómo vamos a rescatar esa sociedad y esos valores cívicos que quizás nosotros no conocemos? Mira, yo creo que hay que contar con la experiencia intergeneracional, porque esa experiencia intergeneracional, saber vamos a decir, esa sabiduría acumulada de los mayores, aportará muchísimo a tu experiencia como ciudadano en el ejercicio de la política entendida como la construcción de la polis. Te voy a dar otro consejo. Lee mucho. No solamente lecturas de placer, sino leer los clásicos de la literatura universal, los clásicos de los filósofos que han pensado a la polis. Los grandes libros, siglos, como les llaman. los grandes los grey libros, books. para que se te estructure un pensamiento que después en el ejercicio diario tengas puntos de referencia. ¿Por qué? ¿Por qué te lo digo? Porque, y nosotros también, todos los que estamos aquí, corremos el riesgo de la inmediatez intelectual a través de textos cortos de las redes sociales. Y los grandes textos que hay que leer para profundizar y saber qué es el Estado, qué es la polis, qué es el hombre, han quedado en el olvido. Sí. Te recomiendo mucho ese hábito intelectual que tengas. Yo tengo un par de sugerencias, ¿no? Más allá de lo que dice el rector, con lo cual estoy de acuerdo. Lo primero es nunca perder la humildad y la capacidad de impresionarse y plantearse dilemas. Y cuando algo te suena que está mal, es que lo más probable es que está mal. Y ahí aplica lo que decía el rector, de consultar, ¿no? A las personas que sean expertas en ese tema que tú estás contemplando un dilema, o ¿cómo se llama? Expertos en el área que tú conozcas como tal. Porque si tú no pierdes la capacidad de impresionarte ante lo malo, tenerle, digamos, de alguna manera asco a lo inmoral, vas a tener capacidad de reacción, ¿ok? Ya ahí no puedes, ya ahí no hacer nada implica omisión. Y reacción significa que tú no estés de acuerdo y lo denuncies o te apartes de esa situación como tal, ¿no? Y ahí voy a conectar con uno de los puntos que también hacía Víctor al principio, porque también he leído en críticas en las redes sociales como que, bueno, entonces los puristas no quieren mezclarse o meterse en política cuando la política hay de todo. Y nadie desconoce que haya de todo. En todos los ámbitos de la vida a nivel mundial hay de todo. Porque los escándalos financieros, metiéndonos en el ámbito de las empresas, existen en las mejores empresas, con las personas mejores formadas, las mejores familias, que roban, son corruptas. A pesar de que me da gracia, me causa gracia, porque en el posgrado que doy clases en el IESA, los profesores, bueno, profesor, pero usted no se ha cansado de repetir que robar es malo. Nosotros lo sabemos. E igualmente la gente roba.
¿ok? Porque es el concienzo, es la conciencia, es el recordatorio de esos valores, esos códigos implícitos que existen. Por eso es que cuando uno ve referencias, por ejemplo, yo leo y veo mucho a este economista de la conducta, acabo de olvidar el apellido, el que escribe la honesta verdad sobre la deshonestidad, Dan Ariely, donde él dice que hacía diferentes pruebas, y una de las pruebas que él hace en MIT a los alumnos les dice que a unos les dice que tienen que honrar el código de ética de la institución a la hora de presentar su examen, y a otro grupo no le dice absolutamente nada, y el primer grupo al que le hacen esa referencia moral saca muy bajos puntos en el tiempo que tiene que responder, y el otro grupo saca un mayor puntaje porque se copian. Entonces esos referentes morales son importantes. Hay que navegar en aguas podridas, en el caso venezolano, sí, pero no todo está podrido. Aquí estamos nosotros conversando que por lo menos estamos planteándonos ciertos dilemas y teniendo esa discusión. Yo no estoy diciendo que seamos puros o mucho menos, pero nos planteamos el dilema. No podemos perder la capacidad de impresionarnos ante la maldad, ante lo que está mal, y denunciarlo. Eso es parte fundamental, aunque seamos discordantes. El tema de lo políticamente correcto es una manera de entumecer nuestra capacidad de racionalización y nuestra manera de ser individuos responsables y libres, ¿ok? Entonces, yo diría eso ahí como tal, y dejaré una reflexión última, si me permiten, respecto a lo que es la política como tal. Servir como tal, no servirme de, sino servir. Salir una visión populista de lo que es la política. Yo creo que los políticos tienen que aprender y redistribución de la riqueza, tienen que estimular la creación de la riqueza, tienen que minimizar lo que es el tamaño del Estado para que el individuo pueda desplegar todas sus energías, todo lo que es su creatividad. Tiene que también permitir obviamente un Estado de Derecho con jueces probos, de alguna manera que permitan que efectivamente la ley se cumpla igualmente para todos. Estimular la creación de la riqueza versus la distribución de la riqueza. Entender que la democracia como sistema político es el que efectivamente funciona, pero requiere también de un libre mercado donde la gente sea dueña de su propiedad privada, sea dueña de su trabajo, pueda tomar riesgos y crear empresas, ¿ok? Como tal. Yo haría esa pequeña reflexión. 30 segundos para el rector. ¿Se puede vivir bien al margen de Dios? Categóricamente te lo digo, no se puede vivir bien al margen de Dios. Somos seres que, desde mi posición de creyente, te digo, somos seres creados con libertad, y esa libertad es bien ejercida, nos ayuda al perfeccionamiento personal, al perfeccionamiento del cosmos entendido como ámbito donde vivimos, y al perfeccionamiento de la polis entendida como ese espacio en donde como seres sociales ejercemos la libertad a favor del bien común. Así es. Bueno, esto ha sido un programa muy interesante y queda ahí para el debate sobre el tema de la corrupción. También, ¿es un producto de la ética o es un producto del incentivo? Nos confirman que Alan García falleció. Bueno, estaba, la verdad, verdaderamente grave. Pero bueno, es momento esta semana para la reflexión, para la introspección, para pedir mucho por nuestro país, por Venezuela, e invitamos a nuestros oyentes, pues a los que sean católicos, a acudir pues a las iglesias y todo lo que es la liturgia de Semana Santa, y los de las otras religiones, pues también a guardar un poco de reflexión en esta semana. Muchísimas gracias al rector Francisco Febres Cordero, al profesor Hugo Bravo, y hemos terminado el programa de hoy. El viernes no venimos, Víctor, porque es Viernes Santo y no se come además carne, les recuerdo. Ya saben que en la dirección general de la estación está Jaime Nestares, en la gerencia de producción Willy Sarcaya, en la producción Kenyer Jaramillo, en los controles César Arteaga. Estuvimos con ustedes Rocío Guijarro, Víctor Maldonado y el Gabo Maldonado también. Pues hasta el próximo lunes. RCR presentó Aquí se habla libertad, con Rocío Guijarro y Víctor Maldonado, solo por RCR 750 AM y rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.